Estamos en medio de una guerra espiritual en la que quieren apoderarse de nuestra alma. ¿Qué quiere decir esto? Que no son necesariamente únicamente los humanos que vemos en la punta de la pirámide, los humanos que son parte de la élite los que están dirigiendo esa guerra espiritual. Hay unas entidades interdimensionales que son las que manejan a esos humanos como títeres. Y es muy importante que reconozcamos esto para que así entendamos cómo es que funciona esa guerra espiritual y cómo es que intenta activarse a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué es que nosotros al activar nuestro poder, al hacer consciente el inconsciente, al sanar las heridas, al observarnos y al desprogramarnos, es que podemos ganar esa guerra de adentro hacia afuera? Estas fuerzas interdimensionales son las que verdaderamente están encima de esa pirámide. Son las que verdaderamente han poseído a esos títeres que son los humanos que vemos están llevando a cabo esa agenda distópica y de caos masivo. Es por eso que esos humanos llevan tantos actos macabros a cabo, porque están completamente desconectados de su alma, porque le vendieron su alma a esas entidades. Son esas mismas entidades las que generan todo ese culto satánico masivo que mantiene a la humanidad en un estado de confusión, de desconexión llena de programaciones artificiales. Porque nosotros, los humanos, al ser fractales de la fuente primordial de vida, ya llevamos dentro la máxima potencia en la existencia. Nosotros al ser los fractales de la fuente primordial de vida tenemos acceso a la fuente primordial de vida, cosa que no les pasa a esas entidades, porque precisamente estas entidades no tienen acceso directo a esa fuente primordial y por eso tratan de utilizarnos como baterías. Esto de por sí ya lo vimos en la película Matrix. Esto es lo que muestra la película Matrix, que es de una otra forma como una especie de documental. Eso también lo muestra la película Monsters Inc., como unos monstruos cruzan puertas entre dimensiones para asustar a los pequeños, a los más inocentes. Para así agarrar esa energía destilada del sufrimiento de los niños para sostener su propia realidad. Es decir, nuevamente muestran cómo esas entidades nos tratan de utilizar como baterías. Y entender esta parte es muy importante porque lo que quieren estas entidades no es dinero. Esas entidades no pueden hacer nada con el dinero en realidad. De pronto sus títeres sí, ¿no? Por su juego supuesta fama y poder. Pero en realidad lo que quieren estas entidades se llama Loch, que es energía emocional destilada de los humanos. Por eso es que nos intentan mantener en picos y en caídas de manera constante. Por eso es que intentan mantenernos en un estado de desconexión, de miedo, de frustración, de ansiedad, de ira, de confusión. Porque es a través de esas emociones bajas que pueden alimentarse de nuestra energía y a la vez que pueden controlarnos y manipularnos. Por eso es tan importante volver a recordar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para volver al centro, para volver al corazón, para salir de esas programaciones artificiales que nos mantienen desconectados de nuestro verdadero poder. Porque es ahí que nos volvemos invencibles, incontrolables, indomables, inapagables, a través del poder de la fuente, honrando nuestra benevolencia, haciendo las cosas de la manera más elevada posible y en la mayor coherencia y alineación energética. La agenda que intentan llevar a cabo esas entidades interdimensionales a través de sus títeres, que son la supuesta élite que está en la punta de la pirámide, busca generar caos y distopía. Y como es un culto satánico, lo que intentan hacer también es distorsionar lo natural por completo, porque es que en nuestra naturaleza está el poder. Es por eso también que una de las entidades a las cuales le rinden culto es esta entidad andrógena, porque lo que quieren es alejarnos de nuestra naturaleza impulsando al transhumanismo para que así caigamos en esa trampa de supuestamente creer que el transhumanismo nos vuelve superhumanos, cosa que no es así. Para que así aceptemos esa interferencia tecnológica en nuestros cuerpos a través de la cual terminamos siendo mucho más fáciles de controlar y manipular.
Todo está unido a esta agenda: distorsionar lo natural y alejarnos y desconectarnos de nuestro propio poder y también de nosotros mismos. Porque nosotros, al ser humanos y al ser los fractales de la fuente primordial de vida, pues estamos interconectados de la manera más profunda posible. Y al reconocer cómo estamos interconectados, pero a la vez también honrar nuestra propia experiencia única e individual y permitirnos ser quienes nosotros verdaderamente somos, pues es que generamos una onda de liberación imparable. En realidad, estas entidades únicamente te pueden manipular y controlar cuando estás en una frecuencia baja, cuando hay fisuras en tu campo electromagnético, cuando tu mente está hechizada e hipnotizada, cuando vives en ese estado de miedo, de desconexión y de frustración. Es únicamente a través de ese estado que te pueden manipular. Porque si tú vives de manera coherente, siendo consciente de tu conciencia, viviendo desde tu corazón, siendo consciente de la cadena de pensamiento, emoción, vibración, palabra y acción que activas, pues te sales de la frecuencia en la cual puedes ser manipulado y controlado. Literalmente sería imposible que accedan a tu energía. Por eso es tan importante nuevamente reconocer la protección que podemos generar a través de la chispa infinita que llevamos en el punto céntrico de nuestro corazón, que es nuestra alma o nuestra ánima. Yo ya hice varios videos sobre esto que encontrarás en mi canal para que aprendas a protegerte a través del resplandecer de la fuente primordial de vida que tú verdaderamente eres, a proteger los espacios en los cuales tú estás, reconociendo que existe esta guerra espiritual. Pero esto no es lo único que tú debes hacer. Nuevamente, lo que tú debes hacer es responsabilizarte por tu propia existencia, ser consciente de tu conciencia, salirte de esas trampas que te llevan a caer constantemente en esas emociones bajas, observar qué es lo que pasa en tu mundo interno, sanar esas heridas. Iluminar las propias sombras a través de las cuales te tratan de manipular y de controlar. Por eso es que también a través de múltiples programaciones te intentan mantener en un estado de desconexión. Intentan mantenerte consumiendo y alimentándote de lo que verdaderamente no te alimenta, sino que genera interferencia en tu propia biología. Porque esta guerra espiritual es holística, lo cual quiere decir que trata de atacar todas las dimensiones de tu ser, pero es al tú despertar a quien tú verdaderamente eres, más allá de lo que ves. Lo cual quiere decir que es al tú despertar a la esencia infinita, a la conciencia ilimitada, a la fuente primordial de vida o a lo que muchos llaman Dios, que te vuelves invencible y que te sales de esa trampa. Así es que puedes reconocer a través del poder de tu conciencia qué es lo que debes hacer para mantenerte en el estado más limpio de manera óptima, para que así tu cuerpo esté limpio, tu mente esté limpia y puedas utilizar tu poder creador para sumar en la creación de la nueva tierra más que para seguir alimentando esa distopía y ese caos a través del cual esas entidades se alimentan y se sostienen. Precisamente porque esas entidades se alimentan y se sostienen del caos y de la destrucción, es que mantienen tantas guerras activas. Es que crearon las múltiples religiones a la vez para que estuviéramos en guerra entre nosotros y estuviéramos constantemente pensando que la divinidad, la fuente o Dios, o como cada quien lo quiera llamar, está afuera persiguiendo un montón de dioses que son en realidad las mismas entidades interdimensionales disfrazadas de dioses, exigiendo sacrificios y generando una frecuencia de miedo, de dolor, de sufrimiento. Así es que alteran el campo electromagnético de este plano terrestre al afectar nuestros propios campos electromagnéticos. Te controlan a través de las heridas que nos has sanado, te controlan a través de tu inconsciencia, te controlan a través de esas sombras. Es por eso que tú tienes la capacidad de liberarte y esa es en realidad tu misión. Liberar el humano que estás experimentando para salirte de esa trampa y para sumar en esta grandísima revolución de conciencia que es imparable e inapagable. Porque un alma que recuerda qué es lo que verdaderamente es y que recuerda cómo liberarse, pues nunca más podrá ser controlada ni manipulada en realidad. Así que ten esto claro. Cada vez que eliges la envidia, la codicia, la ira o el miedo o cualquier emoción baja,
refuerza su control sobre ti. Pero cada vez que trasciendes uno de esos patrones, activas una nueva iniciación interna y te le sales de las manos. Cada iniciación te lleva a integrar un poquito más de tu poder al impulsarte a esas maestrías energéticas, que te permiten resplandecer más esa luz de la fuente primordial de vida. Y mientras más resplandeces esa luz de la fuente primordial de vida, que es la máxima potencia en la existencia, más intocable te vuelves ante esas fuerzas externas, más intocable te vuelves ante esas entidades interdimensionales. Así es que nos podemos ver como la inconsciencia o la energía involutiva o inorgánica o arcóntica o satánica nos sirve para empoderarnos cada vez más a través del contraste, para darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer y dejar de caer en esa trampa. Esto no quiere decir que esté justificada, pero sí quiere decir que la inconsciencia sirve como un catalizador para la conciencia. Son estas mismas entidades interdimensionales las que crearon la Matrix de control y manipulación, las que crearon el sistema, las que te mantienen a ti en un estado de esclavitud, de ignorancia, de sumisión, las que creen que tú eres su ganado y por eso sienten que tienen poder sobre ti, que es su derecho. Son estas entidades las que están completamente inmersas en esos linajes de los Illuminati o de la pirámide o de la élite, como lo queramos llamar, y sienten que pueden reinar por el poder de su sangre, por la presencia de estas posesiones interdimensionales en sus linajes. Es una locura en realidad. Y yo sé que esto pareciera ser ficción porque nuevamente han tratado de ocultarlo todo a través del primado negativo como supuesta ciencia ficción para que tú pienses que esto es imposible. Esta es la razón por la cual el mundo está como está, por la existencia de estas presencias interdimensionales que juegan con tu mente y tus emociones para poder consumir tu energía. Pero en el momento en el que tú despiertas a quien tú verdaderamente eres, ¡puf!, se les cae el castillo en naipes, ya no pueden tener poder sobre ti. Por eso es que hacer tu labor interna, de liberar tu mente, de conectar con tu esencia y de volver al centro, de volver al corazón y de activar tu poder creador a conciencia es un acto de revolución espiritual. Y es por eso también que es un engaño más el creer que debes darle la espalda a la oscuridad, que si la ves de frente la estás empoderando. Esto es un engaño de la misma oscuridad, hacerte pensar que no existe para poder seguirte controlando desde la inconsciencia sin que tú lo sepas. Hay que ver esa oscuridad de frente para iluminarla. Hay que exponer el engaño para dejar de alimentarlo y dejar de vivir bajo sus programaciones, dejar de vivir en esa matrix de control y manipulación. Y si tú estás viendo este video es porque seguramente eres un guerrero espiritual. Eres parte de los seres que nacieron para cambiarlo todo al volver a conectar con el poder de la fuente primordial de vida, al volver a empoderar tu alma, al recordar el poder de tu ánima, que es esa parte de ti que nunca muere, que siempre está latente, resplandeciente. Te invito a que recuerdes quién eres más allá del miedo. Te invito a que te actives de manera consciente para que así sigamos quitándole el poder a esas entidades. Te invito a que conectes con el poder de tu alma y que te aprendas a proteger y a limpiar y que hagas tu labor interna, porque es así que te vuelves invencible al salir de esa hipnosis. Al recordar quién eres tú en realidad para así dejar de alimentarlos y retomar tu verdadero poder. Es importante que entendamos cómo funciona esta guerra espiritual y entendamos que no se trata únicamente de humanos contra humanos. Entendamos que no se trata únicamente de unos humanos que están en una pirámide, que quieren controlar a la población y mantenerse en un estado de supuesto poder, sino reconocer quiénes son los que manejan a esos supuestos humanos que ya no son ni siquiera humanos porque ya se desconectaron de su alma. Le dieron su alma literalmente al eso no es simplemente una narrativa que está en las películas. Las películas nos revelan en gran parte precisamente cómo es que funciona esa pirámide y cómo es que funciona esta realidad. Y tú y yo somos los héroes de esta historia. Que nunca se te olvide eso, que es a través de nuestro poder, del poder de nuestra conciencia, de nuestra esencia, que podemos disolver la interferencia de adentro hacia afuera.